Buenas tardes, bienvenidos al acto de inauguración del curso 2017-18 del Máster en Economía Bancaria de la Universidad de Sevilla, título propio, al que también asisten los alumnos del Máster Oficial en Economía y Desarrollo, también de la Universidad de Sevilla. Tengo el gusto y la satisfacción de poder presentarles a don Rafael Domènech, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico y economista jefe y responsable en BBVA Research de macroeconomía, análisis macroeconómico. A don Rafael Domènech le tengo que agradecer que esté hoy con nosotros y que haya aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por estar aquí. Voy a hacer una breve presentación de Rafael Domènech con objeto de sintetizar brevemente su trayectoria, su amplia y brillante trayectoria, tanto académica como profesional. Rafael Domènech se licenció en Economía en la Universidad de Valencia y se doctoró también en Economía en esa misma universidad. Posteriormente, hizo un máster en Economía en la London School of Economics. Sus principales líneas de investigación son las siguientes: crecimiento económico, ciclos económicos, políticas fiscales en modelos de equilibrio general. Por todo lo que acabo de señalar anteriormente, don Rafael Domènech es un experto en economía española. Especialmente conoce muy bien su mercado laboral, su política fiscal, su hacienda pública y también su sistema de pensiones. Ha publicado alrededor de 70 artículos científicos de economía en las principales revistas más importantes del mundo, como son la American Economic Review, Economic Journal y la European Economic Review. Además, ha publicado libros, colaboraciones en libros, working papers, etc. Y voy a citar solo un libro último que publicó en 2015 que se titula En busca de la prosperidad, que está escrito en colaboración con Javier Andrés. Entre otras responsabilidades, ha sido director general en la presidencia del Gobierno. Ha ocupado el cargo de subdirector de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, consultor externo de la OCDE y de la Comisión Europea y miembro del Comité de Expertos para la Reforma del Sistema de Pensiones español y ha sido nombrado por el Gobierno actual. No es la primera vez que Rafael Domènech viene a la Universidad de Sevilla. Recuerdo que en 2005 lo invitamos a un seminario sobre crecimiento económico y en aquellos momentos, también por el departamento, entonces se llamaba de Teoría Económica, ahora es Análisis Económico, en su intervención sobre los problemas del crecimiento económico en España, señalaba que la economía española presentaba una serie de síntomas preocupantes, debido sobre todo a su bajo crecimiento en relación a su productividad, y también señalaba que dos factores fundamentales determinantes del crecimiento económico en España, que podemos trasladar también hoy al momento actual, es su capital tecnológico y su capital humano. Señalaba Rafael Domènech en esos momentos que eran fundamentales para que la renta por habitante en España pudiera aproximarse a la de los países de nuestro entorno. Pues bien, con todo lo dicho, agradezco de nuevo la presencia de Rafael Domènech. Quiero agradecer también la colaboración que presta el Departamento de Análisis Económico al Máster en Economía Bancaria. Está aquí su directora, la profesora doña Rocío Román, y a todos ustedes por su presencia. Así que en estos momentos nadie más autorizado que el profesor Domènech para hablarnos sobre situación y perspectivas de la economía mundial y de España. Muchas gracias.
Muchas gracias, Rocío, y muchas gracias sobre todo a todos vosotros por hacer posible hoy esta conferencia, esta lección inaugural. Y enhorabuena por el máster. Es todo un privilegio y un honor para mí poder dirigir estas palabras de apertura en este inicio del curso. Rocío me pidió en su invitación que hablara sobre la situación y perspectivas de la economía mundial y de España. Y esto es precisamente algo que hacemos con mucha frecuencia, con carácter trimestral. Vamos publicando nuestras perspectivas sobre la economía mundial, sobre la economía europea, sobre la economía española, y es precisamente lo que va a ser el objeto de mi presentación hoy aquí, ¿no? Si tuviera que resumir esta presentación en 4 mensajes para que salierais de esta lección inaugural con 4 ideas claras, ¿no?, que son las que podréis retener en los próximos días, me gustaría que fueran las siguientes, ¿no? En primer lugar, estamos en un contexto internacional en el que la recuperación global está siendo bastante estable, sólida y además muy sincronizada. Nunca como antes en los últimos años hemos visto tantas economías creciendo al mismo tiempo. Aproximadamente tenemos que las 2/3 partes del Producto Interior Bruto a nivel mundial está ahora en países que están creciendo de una manera sincronizada. Cuando esos datos miramos, a pesar de todo, hay mucha heterogeneidad a nivel mundial, vemos que particularmente hay un mercado, hay una economía muy importante para España, como es Europa, que está creciendo de manera acelerada, que lo hace con unos registros que en promedio no veíamos desde antes del inicio de la crisis financiera internacional del año 2008, y por lo tanto alcanzando niveles de confianza, niveles ya de empleo que hemos superado en los registros que teníamos con anterioridad a la crisis económica, ¿no?, aunque nos pueda parecer extraño porque seguimos todavía en un país en el que lamentablemente pues, no hemos alcanzado ni las tasas de empleo ni las tasas de desempleo que teníamos antes de la crisis. La economía española crece, y este es el segundo mensaje. Lo hace, eso sí, en un contexto en el que la incertidumbre por las tensiones políticas que estamos viendo en Cataluña pues han ido en aumento, y al mismo tiempo con un pequeño, aunque ha sido de carácter temporal, una breve desaceleración económica con los datos del tercer trimestre, que los datos del cuarto parece que señalan que ha sido exclusivamente de carácter transitorio. Eso lo que nos lleva es a revisar por un lado, este elemento transitorio de desaceleración económica, pero por otro, algo más preocupante, que es, como vamos a ver en la presentación, ese fuerte aumento de la incertidumbre que se ha producido como consecuencia de las tensiones políticas en Cataluña. Lo que nos lleva es a revisar con cierta prudencia a la baja nuestras previsiones de crecimiento para España para 2018. Pero sobre esto hablaré más adelante, ¿no? Y esto da pie al tercer mensaje, ¿no? En ese contexto, nuestras previsiones de crecimiento apuntan a que en 2017 volveremos a crecer por tercer año consecutivo por encima del 3%, que es un registro que hace unos años hubiéramos considerado como muy optimista, excesivamente optimista, el hecho de poder encadenar 3 años seguidos creciendo al 3%, más de 3 años ya con un crecimiento interanual del empleo de más de 500.000 de puestos de trabajo, con una reducción de más de 2 puntos por año. Os recuerdo que ahora tenemos una tasa de desempleo que está en el 16,4%, es una tasa de desempleo inaceptablemente alta, es una tasa de desempleo que ya está casi 11 puntos por debajo de la que teníamos hace unos años. Y además este periodo de crecimiento económico, a diferencia de lo que ocurría antes del año 2008, en el que España sí crecía mucho, España era capaz de crear este empleo que estamos creando ahora, pero lo hacía sobre unas bases totalmente diferentes. Lo hacía con un endeudamiento creciente de familias y empresas. Ahora es un endeudamiento que se reduce. Lo hacía con una pérdida de competitividad. Daba igual que mirásemos a la inflación, a los costes laborales unitarios en relación a otros países europeos, los precios de exportación.
Lo hacía además con un endeudamiento exterior creciente, con un déficit, igual que reducíamos la tasa de paro, estábamos viendo como el déficit de la balanza por cuenta corriente iba en aumento, y ahora, por primera vez, esto es algo inédito en nuestra historia económica de las últimas décadas, reducimos el desempleo con un superávit de la balanza por cuenta corriente. Por lo tanto, estamos hablando de un crecimiento mucho más equilibrado, mucho más sostenible, sobre unas bases mucho más sólidas, ¿no? En cualquier caso, y este es el cuarto mensaje que quiero dar, ¿no?, precisamente por estas incertidumbres que han aparecido como consecuencia de la situación política y por el hecho de que todavía tenemos unas vulnerabilidades importantes, seguimos teniendo una tasa de desempleo excesivamente alta, una tasa de temporalidad también muy alta en relación a otros países europeos, seguimos teniendo una deficiencia importante en los dos capitales que ha mencionado Rocío antes, el capital humano y el capital tecnológico. La única manera de corregir esas vulnerabilidades que todavía tenemos es mediante reformas ambiciosas, reformas estructurales ambiciosas que tenemos que seguir implementando en los próximos años, ¿no? Voy a hacer un primer repaso a la situación global, ¿no? A ver. ¿No pasa? Ahora no pasa, ahora sí. Bien, ¿cuál es ese entorno global? Pues si miráis estos 6 elementos que tenemos aquí, pues veréis que ese entorno global en el que se está moviendo ahora mismo la economía española pues se caracteriza por un crecimiento bastante estable y robusto en una situación que ha sido bastante favorable y benigna para los bancos centrales. Yo diría que ha facilitado mucho la labor de los banqueros centrales el hecho de ver que las economías crecen, que las tasas de paro se reducen, pero sin generar ninguna tensión inflacionista. Este es el mejor de los mundos para las autoridades monetarias, ¿no? Porque pueden hacer una salida de lo que ha sido su política monetaria tan ultraexpansiva con cierto gradualismo, ¿no? sin prisas por el momento. El tercer elemento, como decía antes, es una recuperación sincronizada. Nunca antes hemos visto tantas economías creciendo, incluso algunas que hasta hace bien poco estaban en una situación de crisis, han dejado de estarlo. Rusia, Brasil, otras economías latinoamericanas, ¿no?, economías emergentes. Tenemos una volatilidad financiera que está en mínimos. Esto tiene su parte buena, pero también tiene su lectura que nos deja en una situación de más intranquilidad, ¿no? Y es el hecho de que, claro, con una volatilidad en mínimos, algunos mercados financieros alcanzan valoraciones que son difíciles de justificar en un entorno de previsible subida, aunque moderada, de tipos de interés, ¿no?, que podrían dar lugar a correcciones importantes en algunos mercados, en algunos activos financieros, como puede ser mercados de renta fija, deuda pública, las valoraciones bursátiles de algunas compañías, etc. La inflación subyacente sigue débil. Hasta hace poco estábamos hablando, por el contrario, de la posibilidad de que las economías avanzadas entraran en una situación de deflación. Ahora no es el caso, estamos seguros de que no estamos en ese escenario, de que hay crecimiento, de que no estamos en un escenario de deflación, pero por el contrario, hay riesgos, hay algún riesgo, hay algunas señales de cuál es la sostenibilidad de estas bajas tasas de inflación. Por el momento no es algo que nos preocupe, pero cuidado que podríamos ver una vuelta a tasas de inflación más elevadas que pudieran colocar a los bancos centrales, a la Reserva Federal en Estados Unidos o al Banco Central Europeo en una situación más incómoda. Y el último elemento es que, en relación a cómo estábamos, por ejemplo, hace un año, algunos riesgos han ido a la baja. Riesgos que mencionaré, pero si os acordáis, por poner un ejemplo, por adelantar ya algunos de estos riesgos, hace un año de lo que estábamos hablando es que teníamos un calendario político en Europa que era pues como una carrera de obstáculos uno tras otro, ¿no? Que empezábamos con las elecciones en Holanda, elecciones en Austria, las elecciones francesas, el riesgo de que algunos partidos políticos pudieran plantear abiertamente referéndums para la salida de sus países de la eurozona, etc. Bueno, pues todo eso, afortunadamente,
han sido unos resultados electorales muy buenos que han fortalecido el proyecto europeo y que por lo tanto han eliminado algunos de esos riesgos que hace un tiempo veíamos o vislumbrábamos en el horizonte. ¿Qué es lo que vemos, por el contrario? Pues lo que vemos, en lugar de esos riesgos, hemos visto cómo el crecimiento global se ha consolidado, ¿no? En este gráfico lo que tenéis desde el año 2012 son las tasas de crecimiento intertrimestral hasta la actualidad, hasta los últimos datos que tenemos. Es una proyección al cuarto trimestre del 2017, datos en tiempo real que estamos viendo para la economía mundial. Son tasas de crecimiento trimestrales, por lo tanto, para tener una tasa anualizada, pues lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 4 estas tasas de crecimiento. Entonces, fijaros que claramente llevamos ya un año con unas tasas de crecimiento que están cerca del 1%, es decir, unas tasas de crecimiento en el entorno de claramente superando el 3,5% de tasa anualizada, ¿no? Por lo tanto, señales de bastante fortaleza y con una recuperación del comercio internacional también muy importante. Pero es que además vemos, como pone de manifiesto este gráfico, también para un periodo similar, es que nunca como hasta ahora hemos tenido a tantas economías creciendo al mismo tiempo. O sea, en el año 2010, pues aproximadamente entre el 20 o el 30% de la economía mundial estaba creciendo de forma sincronizada. Cuando crecían unos países, otros no estaban creciendo, estaban en una situación de estancamiento, incluso de crisis, y ahora lo que nos encontramos es que ese crecimiento está bastante diversificado, ¿de acuerdo? Que no es que solo crezca China o que crezcan algunas economías emergentes, no, es que crecen las economías avanzadas, es que crecen las economías emergentes de Asia, es que crecen también las economías emergentes de América Latina, ¿no? Y por lo tanto tenemos un crecimiento que está muy bien repartido en todo el mundo, ¿no? Y eso hace que, por lo tanto, ese crecimiento mundial sea menos dependiente del éxito o del fracaso de una o de otra economía, ¿no? Y además, como decía, la inflación subyacente sigue débil. Sigue débil, entre otras razones, porque lo que hemos visto durante todo este periodo ha sido algo que ha llamado mucho la atención de los economistas, y es cómo es posible que con una reducción en algunas economías, como es el caso de Estados Unidos, muy rápida, muy intensa de las tasas de desempleo. Ya sabéis que en economía hay un concepto, una regularidad empírica que se desplaza en el tiempo, pero es una regularidad que en muchos momentos se verifica, que es una relación negativa entre la tasa de desempleo y la inflación, que se conoce como curva de Phillips, ¿no? Entonces, lo que hemos visto en muchos países es que la tasa de desempleo disminuía. Estados Unidos llegó a tener una tasa de desempleo del 10%, ahora la tiene ya aproximándose al 4%, ha caído casi 6 puntos la tasa de desempleo y no ha habido tensiones inflacionistas. Y en España pues ha pasado otro tanto, la tasa de desempleo se ha reducido en casi 11 puntos sin tensiones inflacionistas, ¿no? Entonces esto ha generado un debate muy intenso sobre cuáles son las razones de por qué, a pesar de esta caída de la tasa de desempleo, de este aumento de la actividad económica, la inflación ha seguido débil. Como la inflación ha permanecido bajo control, no había ninguna razón para que los salarios aumentaran mucho en términos nominales. Aquí, por ejemplo, en este gráfico podéis ver que tanto en Estados Unidos como en la eurozona el crecimiento de los salarios ha estado claramente por debajo de su media histórica, ¿no? Este es un crecimiento nominal, ¿no? Obviamente, en muchos países pues se debe al hecho de que la tasa de desempleo era muy alta, y mientras la tasa de desempleo está por encima de lo que es la tasa de desempleo estructural, pues la tasa de desempleo puede reducirse sin una presión fuerte sobre los salarios, ¿no? Muchos factores pueden explicar esto. Las reformas estructurales que han hecho algunos países, el hecho de que en los últimos años hemos tenido unos shocks en energía y en otras muchas materias primas que podemos calificar como buena suerte, que han eliminado una tensión inflacionista
muy importante. Aquí la incertidumbre es por cuánto tiempo va a durar esto, ¿no? Porque los mercados financieros se han ajustado a estas expectativas de bajas tasas de inflación, los tipos de interés son muy bajos, las valoraciones de algunos activos son muy elevadas y si lo que tenemos es un cambio de expectativas en los próximos trimestres, pues nos podríamos encontrar con que algunas valoraciones de esos activos no reflejan bien en realidad los fundamentales de los mismos, ¿no? Y por lo tanto podríamos tener correcciones importantes, ¿no? En cualquier caso, esta situación de crecimiento, reducción del desempleo, una inflación por debajo del objetivo, lo que ha facilitado es que los bancos centrales estén haciendo una normalización, una salida de sus políticas expansivas muy gradual. Es cierto que es asimétrica, como el ciclo va mucho más adelantado en Estados Unidos, pues Estados Unidos ya ha empezado a subir tipos de interés, esperamos una subida en diciembre, esperamos 2 subidas en el año 2018, de manera que a finales del 2018 el tipo de interés de intervención de la Reserva Federal estará ya en los 200 puntos básicos. En Europa, como esa salida está siendo más retrasada, Europa ha tenido algo que ha sido algo específico, ¿no? Muy idiosincrático de la zona euro, que fue la doble recesión, que fue la crisis de deuda soberana del año 2011 y del año 2012. Esto es algo que Estados Unidos no tuvo. Estados Unidos tuvo una V, nosotros hemos tenido una W perfecta, ¿no? Entonces, pues lógicamente esto lo que introduce es una asimetría muy grande en la salida de los bancos centrales hacia esa normalización de sus políticas monetarias y por eso, frente a las subidas de tipos de interés que ya se han venido haciendo en Estados Unidos, en Europa no esperamos subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo hasta el año 2019. De hecho, en la última reunión, el Banco Central Europeo lo que anunció es la extensión de su programa de compras en menor cantidad, pero durante más tiempo, hasta septiembre del 2018. Esa normalización gradual de la política monetaria por parte de los bancos centrales lo que ha permitido también es que en esa búsqueda del rendimiento que han hecho los mercados financieros es que los flujos de capitales hayan ido también a las economías emergentes, que es lo que pone de manifiesto este gráfico, ¿no? Es decir, cuando este es un indicador de reasignación regional de activos, cuando está en el terreno negativo, eso lo que significa es que los capitales están fluyendo de las economías avanzadas hacia las economías emergentes, que esto sería lo natural en un proceso de convergencia económica a nivel mundial. Y además, y esto es lo que pone de manifiesto estos diamantes, ¿no?, que hay ahí, estos rombos que hay en el gráfico de la derecha, como podéis ver, si lo comparamos con el momento en el que se empezó a discutir de la retirada de estímulos monetarios en Estados Unidos, allá ya por el año 2013, estamos hablando de hace 4 años, fijaros todo lo que se ha reducido la volatilidad en los mercados financieros, ¿no? Por lo tanto, tenemos una volatilidad que está en mínimos históricos, capital que está fluyendo hacia las economías emergentes y, por lo tanto, un contexto de crecimiento que beneficia a todo el mundo. En este mapamundi lo que podéis ver son son las expectativas de crecimiento para el año 2017 y 2018 y fijaros que aquí echaréis en falta un color, que es el rojo. Es decir, no hay ningún área, ninguna gran zona económica en la que tengamos un rojo, una señal de alerta porque hayamos modificado nuestras previsiones de crecimiento a la baja, ¿no? Son todo o bien verdes, de revisiones al alza, como ha ocurrido, por ejemplo, fundamentalmente en Europa o en la economía mundial, o bien azules, que mantenemos nuestras previsiones de crecimiento porque nos encontramos cómodos con ellos. Esto no significa necesariamente que no haya heterogeneidad en el crecimiento y que no haya dudas, incertidumbres en algunos países. Por un lado veis aquí a Estados Unidos, unas previsiones de crecimiento que están ligeramente por encima del 2%. Ese es un crecimiento que nosotros creemos que está ligeramente por encima de su crecimiento potencial, que permite seguir
reduciendo la tasa de desempleo, pero también con cuestiones pendientes, cuestiones que están muy ligadas al ciclo político, ¿no? Como sabéis, pues hace ya un año, se acaba de cumplir un año que Estados Unidos eligió al presidente Donald Trump, y esto pues ha generado pues mucha incertidumbre en la política económica, un programa que no se acaba de concretar y que pues ahora mismo pues estamos discutiendo una reforma fiscal que no sabemos todavía qué es lo que se va a aprobar definitivamente, con cambios importantes que están anunciados en la regulación del sistema financiero, pero que tampoco se acaban de detallar, con una renegociación del NAFTA, que es este acuerdo de libre comercio que hay entre Estados Unidos, Canadá y México, que se está negociando y tampoco sabemos cómo va a acabar. Todo esto genera incertidumbre y, por lo tanto, pues, puede terminar afectando esas perspectivas de crecimiento. A esto hay que añadir el hecho de que, como os decía, algunos activos financieros están ya bastante, si no sobrevalorados, sí que con una valoración que una subida de tipos de interés los puede llevar a un terreno de rentabilidad claramente negativa, ¿no? Con pérdidas de capital en los mercados secundarios, o con dudas porque el nivel de endeudamiento del sector empresarial, obviamente privado en Estados Unidos, ya ha superado los niveles previos a los de la crisis financiera internacional, ¿no? Y por lo tanto, pues ahora mismo ya hay un tercio de empresas norteamericanas que empiezan a ver cómo su EBITDA, cómo la capacidad de generación de flujos de cash flow, ¿no? Apenas llega ya para cubrir los costes financieros de esos niveles de endeudamiento. Si los tipos de interés suben y los costes financieros suben, y sube al mismo tiempo la rentabilidad y la capacidad de generar cash flow, eso no será un problema. Pero claro, si los costes financieros suben y la rentabilidad de estas empresas no sube, pues entonces veremos problemas, porque en algunos casos esos niveles de endeudamiento ya son muy elevados, ¿no? En China, obviamente, ya quedaron muy atrás los crecimientos de doble dígito. Estamos con crecimientos que lo normal sería que fueran convergiendo hacia tasas de crecimiento que van a estar entre el 3-4% a finales de la próxima década, que por razones demográficas será el crecimiento de China, y lo hace pues en el entorno ahora del 6-6,5%, ¿no? Hace poco hemos tenido el Congreso del Partido Comunista Chino y además ha puesto más énfasis, más que en la cantidad, en la calidad del crecimiento, ¿no? En cuestiones que tienen que ver, que son muy necesarias, ¿no? De evitar el riesgo de cambio climático, crecer más sobre todo tecnología, capital humano, etc. Pero tiene un problema pendiente de resolver en los próximos años, y es el siguiente, ¿no? Que para nosotros es preocupante para una economía como la española después de lo que hemos vivido aquí, ¿no? Es que el sector empresarial chino, la mayor parte son empresas públicas, tiene un nivel de endeudamiento sobre el Producto Interior Bruto que es el que hemos visto en otras economías siempre que se ha dado una situación de burbuja, ¿no? Y las burbujas, el problema es que se inflan hasta que un día pues pinchan, ¿no? Y el día que se pinchan pues es difícil controlarlas, ¿no? Y esta es la duda. ¿Va a poder China controlar y hacer un aterrizaje suave de su economía de manera que ese nivel de endeudamiento, que es superior ya al que tenía España, ¿no? Antes de la crisis financiera internacional, o que han tenido otras economías como Corea, Tailandia, Japón, etcétera, antes de lo que se conoce en economía como una situación de sudden stop, ¿no? De paralización brusca de la economía? Bueno, pues esta es una incógnita y es un factor de riesgo que hay ahí, ¿no? Y luego tenemos la eurozona. Entonces, la eurozona, la verdad es que se encuentra en una situación francamente, en su conjunto, luego con mucha asimetría. El problema de la eurozona es la dispersión, porque en la eurozona podemos tener un país como Grecia con tasas de desempleo por encima del 20%,
y en el otro extremo pues tenemos a Chequia con una tasa de desempleo por debajo del 3%, del 2,9%, ¿no? Prácticamente estamos hablando de casi la décima parte, ¿no? En términos de tasa de desempleo. La eurozona crece, lo hace muy por encima de su crecimiento potencial. El crecimiento potencial que nosotros estimamos para la eurozona por razones demográficas está ligeramente por encima del 1%, lo está haciendo a tasas del 2%. La tasa de desempleo ya ahora en estos momentos en la eurozona está por debajo de lo que ha sido su media histórica. Lo que pasa que, bueno, pues algunos países obviamente seguimos teniendo tasas de desempleo muy grandes. ¿Cuál es el principal riesgo en Europa? El principal riesgo es el Brexit, ¿no? Como sabéis, el plazo para la negociación, salvo que haya un acuerdo por unanimidad entre todos los países para extender esa negociación, ese plazo vencerá en marzo del 2019 y, por lo tanto, queda cada vez menos tiempo para negociar cosas que son muy importantes, ¿no? Obviamente, la negociación no parte de cero. Reino Unido es un país de la Unión Europea, por lo tanto, no hay que negociarlo todo, pero fijaros que el acuerdo de negociación entre la Unión Europea y Canadá ha llevado 8 años, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que negociar un nuevo estatus de relaciones económicas, comerciales entre la Unión Europea y el Reino Unido en poco más o en poco menos de un año y medio, ¿no? Bueno, cuando esos riesgos de los que os he hablado los ponemos en un gráfico en el que en el eje horizontal vemos la severidad y en el eje vertical la probabilidad de que ocurra a corto plazo, pues vemos que veis que tienen distinta severidad, distinto riesgo de ocurrencia. A nosotros el que más nos preocupa hoy por hoy pues es el de China, ¿no? Porque China es una economía muy importante ya a nivel internacional y por lo tanto una crisis en China no es que pasa a tener tasas de crecimiento negativas, sino una crisis en China es que en lugar de crecer al 6,5 pues crezca la mitad, crezca al 3%. Pero también hay otros factores que nos preocupan, ¿no? Igualmente, como os decía, pues esto, ¿no? Cómo puede manejar Estados Unidos toda esa incertidumbre política, cómo puede manejar esa sobrevaloración de algunos activos financieros, etcétera, ¿no? Y con esto paso a la parte dedicada a la economía española. Estas son nuestras previsiones de crecimiento. Los datos más recientes que tenemos para la economía lo que apuntan es, y en esto pues viene muy bien, ¿no? Los cursos que hacemos en la universidad, todo lo que aprendemos de series temporales, ¿no? Porque esos modelos de series temporales los podemos utilizar para construir lo que tenemos aquí, un modelo de indicadores coincidentes de actividad que nos permiten, viendo una serie de variables que vemos en tiempo real, obtener una estimación de cuánto está creciendo prácticamente semana a semana, cada vez que conocemos un dato nuevo, el Producto Interior Bruto. Entonces, lo que nos está diciendo es que veis que hubo una ligera desaceleración en el tercer trimestre, pero los datos del cuarto, que hemos conocido del mes de octubre, pues apuntan a una ligera aceleración, ya que el crecimiento vuelve a estar pues, cerca de las 9 décimas de crecimiento, que es un crecimiento que en tasa anual es muy aceptable, está en el entorno del 3,5. Hemos visto que durante algún tiempo, en la primera parte del 2017, algunas exportaciones han perdido algo de fuerza, sobre todo fijaros que aquí el color naranja nos indica señal de debilidad, sobre todo lo que destaca con colores así más intensos de alerta es el Reino Unido, ¿no? Y esto tiene mucho que ver el Brexit, la depreciación de su moneda y el hecho de todas las incertidumbres que está generando la negociación de este acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido. El turismo también se desacelera, esto no es algo que nos haya sorprendido, tiene que ver más con factores estructurales, tiene que ver con el hecho de que una parte del fuerte crecimiento del turismo que hemos tenido en los últimos años se debe a tensiones geopolíticas de otros países en el Mediterráneo que han sufrido pues, el golpe del terrorismo, por ejemplo,
y por lo tanto eso ha desviado mucho turismo de estos países a un destino que ofrece mucha seguridad como es España. Pero a pesar de todo, pues estamos viendo, como se puede ver en general en este gráfico, que las barras de color azul más claro pues están por debajo de las que teníamos hace un año, en 2016, que son las de color azul más intenso. El turismo crece, pero ya no lo hace a las tasas que teníamos antes. Y el consumo privado ocurre algo parecido, y esto tampoco ni nos debe asustar, al revés, esto es lo que esperamos, es una señal de normalidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que vimos que ocurrió, sobre todo durante la segunda crisis de deuda soberana? Bueno, pues lo que ocurre en la crisis, cuando se destruye tanto empleo, es que esto genera mucha incertidumbre, ¿no?, sobre cuál va a ser el futuro de muchas familias, de muchos hogares, ¿no?, y la respuesta en estos casos es reducir el consumo, ¿no? Esto genera un problema de lo que denominamos una demanda embalsada. Hay muchas decisiones de consumo, como comprarse un coche, reformar una casa, etcétera, que se aplazan a tiempos mejores, ¿no? Y esto es lo que ha ocurrido, que muchas de esas decisiones que se aplazaron durante la crisis resurgieron en el año 2015, en el año 2016, pero claro, estos son factores coyunturales que tienden a agotarse, y en el año 2017 lo que estamos viendo es un consumo que está más relacionado con los fundamentos, ¿no?, con el crecimiento del empleo. Luego lo que hemos visto también es que esto también era algo esperado. La economía española históricamente ha visto cómo siempre hemos salido de las crisis económicas mediante el sector de la construcción. Esto era lo típico, ¿no? Es decir, el primer sector que se ponía a liderar el crecimiento económico y la creación de empleo era el sector de la construcción. Bueno, pues en esta salida de la crisis ha ocurrido justo todo lo contrario. Como lo que se produjo fue un pinchazo de una burbuja inmobiliaria y una acumulación muy grande de stock de viviendas sin vender, lo que hemos tenido es que el sector de la construcción ha sido el último en apuntarse a la recuperación económica. Lo primero que vino fue las exportaciones, luego la inversión en maquinaria y bienes de equipo, luego el empleo y el Producto Interior Bruto, luego el consumo y finalmente la inversión residencial. La inversión residencial que cayó mucho, hay provincias en las que la actividad de la construcción cayó un 90%. Imaginaros lo que es pasar de 100 a 10, caer un 90%. Claro, ahora crecemos mucho, pero lo hacemos también sobre una base que está por debajo de lo que sería una situación de equilibrio, ¿no? Para 2018, ¿qué esperamos? Pues esperamos crecimiento global, como os decía, bastante aceptable. Unos precios del petróleo que, aunque han subido mucho en los últimos meses, fijaros, se han subido tanto que hace algo más de un año y medio, la primavera de febrero-marzo del año 2016, estábamos con un precio del petróleo que estaba por debajo de los $30 el barril. Ahora estamos en 63, se ha multiplicado por 2, ¿no? Pero bueno, aún así, esos niveles de 60 son aproximadamente la mitad de los que teníamos al inicio del 2014. Tipos de interés que están en mínimos históricos, a pesar de que se vayan a ir normalizando lentamente en los próximos años, y unas primas de riesgo que están también muy bajas, ¿no? ¿Por qué están tan bajas? Pues porque el Banco Central Europeo está comprando deuda pública, ¿no?, en el mercado secundario, pero eso ayuda a contener el aumento de la prima de riesgo. Ese entorno de crecimiento favorable, ¿qué efectos tiene sobre las exportaciones? Bueno, pues ese crecimiento de países, por ejemplo, como Alemania, Francia y en general la economía mundial, más que compensa la apreciación que se ha producido del euro, ¿no? Tenemos un efecto negativo, que es el euro es una moneda más fuerte y por lo tanto las exportaciones españolas son más caras en relación al resto del mundo, pero eso se ve más que compensado, como podéis ver en este gráfico, ¿no?, de las dos fuerzas. El azul claro, que es la apreciación del tipo de cambio, tiraría las exportaciones hacia abajo, pero el crecimiento mundial tira las exportaciones hacia arriba y hace que el balance neto, que es el punto de color naranja, esté en terreno positivo, ¿no?
y por lo tanto pues la demanda externa va a seguir apoyando la recuperación económica. Con todo, aquí tenéis las previsiones que tenemos para 2018 en azul claro comparadas con las de 2017, una inflación contenida, mientras no cambie los precios mundiales de producción, materias primas, etcétera, o las propias expectativas de inflación. La inflación seguirá contenida, el crecimiento del empleo será más que aceptable y la tasa de paro, que ahí se situará, como podéis ver, en el 15,5% en el conjunto del 2018, pues incluso a finales del próximo año estará por debajo de esa cifra. Os recuerdo que venimos de niveles del 27% que llegamos a tener a principios del año 2013, ¿no? ¿Qué riesgos internos tenemos? Bueno, pues uno que tuvimos y que nos preocupó lamentablemente por la tristeza, obviamente, que causa, que va más allá del problema estrictamente económico, pues fueron los atentados terroristas en Cataluña, ¿no? Porque antes os decía, una parte del turismo que hemos tenido pues ha sido consecuencia de los atentados terroristas en otros países. El hecho de que esos atentados terroristas vinieran por primera vez a España pues era un elemento de preocupación, ¿no? Pero lo que hemos visto mediante este índice de inestabilidad es que aproximadamente al cabo de 20 días la situación, al cabo de 3 semanas la situación ya se había normalizado bastante, ¿no? Que el impacto fue incluso de una corrección más rápida que la que vimos, por ejemplo, en los atentados de París, que es la línea de color azul más oscuro. Con todo, pues esto siempre tiene un efecto considerable. Pero hay otra cosa que posteriormente nos ha preocupado mucho más, que es la tensión política en Cataluña. Entonces, ¿cómo podemos los economistas manejar esto? Hace unos años la profesión de economía se puso a investigar ya sobre este tema, ¿no? Bueno, pues cuando ves todas estas tensiones geopolíticas a nivel mundial, todos estos calendarios electorales que antes os decía, ¿no? Que si las primarias en Estados Unidos, las elecciones posteriormente, ¿no? Cuando sale elegido Trump, el Brexit, etcétera, pues todo esto, claro, invita a estudiar, bueno, cómo podemos medir la incertidumbre en la política económica. Bueno, pues ahí tenéis, hay una reseña, en esta publicación que nos remite a unos trabajos de Baker, Bloom y Davis, que son unos economistas norteamericanos que llevan tiempo estudiando esto. Con técnicas de Big Data, ¿no? Pues han generado una serie de algoritmos que, utilizando bases de datos masivas, básicamente de medios de comunicación, pues son capaces de, con unos diccionarios de palabras, extraer señales de incertidumbre en la política económica, que denotan un poco cuando las empresas, los consumidores, la opinión pública en general, está preocupada por acontecimientos de política económica, ¿no? Y hay una página web que yo os invito a que consultéis, que se llama Political Uncertainty, y ahí podéis mirar. Ellos construyen estos indicadores para muchos países, por supuesto para Estados Unidos, para Europa, incluso también para España. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido coger esa metodología y aplicarla a Cataluña, ¿no? Con el mismo diccionario de palabras. Esto lo hacemos utilizando una base de datos que también os animo que miréis, que se llama GDEL. Todos los que estéis interesados en técnicas de Big Data, pues podéis consultar, que es una base de datos tremenda, ¿no? Y esto aparte de ver todos estos, o de poder construir estos indicadores de incertidumbre política, nos permite también analizar riesgos geoestratégicos a nivel mundial, o incluso pues también otras cuestiones que tienen que ver, pues, por ejemplo, la gripe aviar, ¿no? Cómo se extiende esa preocupación de la gripe aviar, qué impacto económico tiene en el mundo, y muchos fenómenos de este tipo, de esta naturaleza. Entonces, insisto, con esa metodología lo aplicamos a Cataluña y el resultado es este índice que tenéis aquí.
Este índice arranca en 2014 y no por casualidad, sino que lo hace porque en ese año, si os acordáis, en noviembre del 2014 se produce una consulta, pero fijaros que en aquel momento esa consulta del 9 de noviembre apenas movió el índice, como podéis ver a la izquierda de este gráfico, ¿no? De hecho, el índice estaba por debajo de lo que ha sido la media histórica. Sube, y sube con bastante fuerza en las elecciones generales del 2015 y sobre todo al conocer los resultados, porque se ve que hay mucha fragmentación política, que es difícil llegar a un acuerdo político para formar gobierno, para aprobar presupuestos, para aprobar políticas, etcétera, y esto genera incertidumbre. Y de hecho, la política le dio la razón, porque no se formó gobierno y se tuvieron que convocar elecciones de nuevo generales. Y viene el segundo repunte, ¿no? Que veis ahí, que es este, ¿no? De aquí, que además coincide con el Brexit. Y bueno, esto es Cataluña, insisto, por lo tanto es el índice de incertidumbre de política económica respondiendo a cosas que están ocurriendo a nivel de España en su conjunto o que vienen de fuera, que vienen de Europa, como es el Brexit, ¿no? Pero fijaros que sigue avanzando el año, llegamos a octubre del 2017 y mirad cómo ese índice se dispara, alcanza niveles que son el doble de los que tuvimos en las elecciones generales, ¿no? Entonces, claro, con estos índices podemos hacer luego una cosa muy interesante, ¿no? Que es estimar modelos econométricos que nos permiten ver cuál es el impacto que esa incertidumbre, que este indicador de incertidumbre de política económica, que podemos obviamente, yo aquí os lo he puesto solo desde el año 2014, pero lo podemos ver con décadas, podemos estimar este indicador décadas hacia atrás, ¿no? Y entonces nos podemos preguntar, bueno, cada vez que este índice sube o baja, ¿qué impacto termina teniendo sobre el crecimiento del empleo, el crecimiento del Producto Interior Bruto, sobre las condiciones financieras, sobre la prima de riesgo, sobre los indicadores de confianza de consumidores o empresas a distintos horizontes temporales, a un mes, a 3 meses, a 6 meses, al cabo de un año, ¿no? Y esto entonces nos da unos rangos de estimación que son los que tenéis en la barra de color azul más claro, ¿no? Entonces, la parte de arriba, que es el impacto mínimo, es qué ocurre cuando ese indicador de incertidumbre, episodios de incertidumbre, han tenido el menor impacto económico, ¿no? De esa magnitud, aumentos de incertidumbre de la magnitud que hemos visto, pero que han tenido un escaso impacto económico. Bueno, pues eso le resta 2 décimas de crecimiento a la economía española. ¿Y qué ocurre si hacemos el supuesto contrario, ¿no? Que es, bueno, ¿qué ocurre cuando esos aumentos de incertidumbre, similares a los que hemos tenido en el caso de Cataluña, han tenido el impacto máximo? Bueno, pues que eso le quita hasta un poquito más de un punto de crecimiento. Pero esto sería si aplicáramos, claro, tenemos un modelo en un ordenador, le damos a un botón y le decimos, bueno, pues dame los resultados, como si fuéramos autómatas, ¿no? Y ahí hasta ahí no introducimos ningún sesgo del experto económico, ¿no? ¿Qué ocurre cuando introducimos ese sesgo? Porque claro, estamos viendo en la economía cosas que ya nos permiten ir acotando un poquito el rango de variación. Ese rango es muy amplio, es de casi un punto. Decir, bueno, pues estamos más cerca de la parte alta o de la parte baja. Bueno, pues lo que hemos visto es que por la actuación del Banco Central Europeo, por el hecho de que estamos en una unión económica y monetaria, y esto tiene muchas ventajas, pues vemos que las condiciones financieras no han evolucionado de manera muy negativa, ¿vale? Y hemos visto también, empezamos a ver datos como la afiliación a la Seguridad Social en el mes de octubre, cuando ocurre todo esto, y vemos que a pesar de todo, pues la economía española sigue creciendo y sigue creciendo bien. Eso es lo que, cuando le metemos este sesgo ya por los factores que estamos viendo, pues eso nos permite acotar mucho, ¿no? Seguimos teniendo una incertidumbre grande,
porque el impacto ahora ya del escenario más probable es entre 1/10 y 5 décimas, con una estimación promedio de 3 décimas menos de crecimiento. Y esto lo que nos dice, y para eso nos sirve la economía que estudiamos aquí, la econometría, etcétera, en una facultad de economía, pues nos permite obtener resultados como este, ¿no? Que en ausencia de incertidumbre, en ausencia de esta incertidumbre de política económica, en general política, pues la economía española previsiblemente crecería en un escenario central 3 décimas más. Y esto no debería extrañarnos, porque si hay algo que a los agentes económicos nos genera tensión, nos genera preocupación y termina afectando a las decisiones de gasto de consumidores y de inversión por parte de las empresas, es la incertidumbre, ¿no? La gente, cuanto más certidumbre le demos en sus decisiones económicas, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hay mucha incertidumbre, pues aquel que quiere comprarse una casa, pues dice, oye, pues a lo mejor voy a esperar a que se despejen estas, o el que quiere renovar el coche. Volvemos a entrar en el ejemplo contrario que decíamos antes. Hay algunas decisiones que se aplazan, o inversiones que en lugar de producirse, no se producen o se producen en otros sitios, ¿no? Y por lo tanto, esto resta crecimiento. De hecho, esto no es casualidad, lo podemos ampliar, ¿no? Es decir, bueno, es que lo que sabemos, y en esto llevamos décadas que en historia económica o en la economía de las instituciones y del crecimiento económico llevamos estudiando, es que hay unas instituciones que son más favorables al crecimiento que otras, ¿no? Y sabemos que el crecimiento pues, es mayor y el progreso económico es mucho más equitativo cuanto mejor funcionan las instituciones, sean instituciones políticas, económicas y jurídicas. Cuando hay más seguridad jurídica, cuando mejor funciona el Estado de Derecho, cuando las reglas de juego son claras y conocidas por todos, ¿no? Es decir, que todo eso genera mucha certidumbre y esto genera un clima económico que facilita la toma de decisión por parte de los agentes económicos y facilita, por lo tanto, la creación de empleo, la inversión en capital de todo tipo, en capital físico, en capital humano, en capital tecnológico, y hace que las economías crezcan más. ¿Cuán importante es esto? Pues bueno, es lo que tenéis en este gráfico, ¿no? En el eje horizontal lo que tenéis es un índice de calidad institucional, que esto también se puede consultar a través de una página web del Banco Mundial que construye este indicador, que es el World Governance Indicators. Esto está construido sobre la base de cientos de indicadores que van midiendo cuestiones como Estado de Derecho, calidad de la democracia, eficiencia de las administraciones públicas, corrupción, nivel de calidad en las regulaciones de los mercados de trabajos, de los mercados de productos, etcétera, cientos y cientos de variables. Promediamos y tenemos un indicador por países, ¿no? Cada punto de estos agrupa a 5 países, ¿eh? Entonces España, pues para que os hagáis una idea, si tenemos 180 economías en el mundo, pues España está mejor que 150 de ellas, es decir, España está muy bien, está en el pelotón de arriba. ¿Significa eso que no tiene margen de mejora? Bueno, pues tiene margen de mejora cuando lo comparamos sobre todo con las 8 economías más avanzadas de la Unión Europea. Países como Alemania, países como Suecia, países como Holanda, Austria. Claro, esos países están en la frontera. Si seguimos trabajando para mejorar la calidad de nuestras instituciones, pues obviamente creceremos más, ¿no? Y nuestro PIB per cápita, que es lo que se mide en el eje vertical, será más alto. Pero si en lugar de andar en esa dirección, andamos en la dirección contraria, pues obtendremos el resultado distinto. Me imagino que a muchos de vosotros esto os sonará, porque esto es una evidencia empírica, es que nosotros, es una forma que utilizamos nosotros para resumir el libro de Daron Acemoglu y James Robinson de por qué fracasan las naciones, ¿no? Why Nation Fails, ¿no? Y bueno, pues una forma muy esquemática, pero allí tenéis muchos ejemplos, muchos ejemplos de por qué unos países progresan más que otros, y tiene que ver con, en parte tiene que ver con esto, con la calidad de las instituciones. Bien, hay más cosas de las que podemos hablar,
Dejarme que hable solo de una última antes de acabar, ¿no? Para poder tener un tiempo para debate, que está relacionada con la anterior, ¿no? Y es lo que tiene que ver con una fiscalidad más eficiente, ¿no? Ahora que, como veis, está cada 2x3 en el debate económico, las propuestas de si los impuestos tienen que subir para unos, tienen que bajar para otros, de si tenemos que hacer una reforma del sistema de financiación autonómica, cómo vamos a financiar el gasto autonómico, en fin, todo lo que tiene que ver con una estructura fiscal más eficiente, ¿no? Y aquí también tenéis la posibilidad, esto claro, es resumir en una lámina y en un gráfico aquí un estudio, pues que en realidad es un artículo de investigación académica que tiene casi 30 páginas, una presentación muy larga, de también otras 30 y tantas páginas en las que analizamos todos estos temas. Pero fijaros que la relación entre impuestos o entre presión fiscal en general, que es lo que se mide en el eje horizontal y bienestar social, es no lineal, ¿no? Tan malo es un sistema impositivo con mucha presión fiscal, con una carga fiscal excesiva, como con una carga fiscal muy baja, ¿no? Porque los impuestos es el precio, es una parte del precio que tenemos que pagar por la civilización, porque funcionen las cosas, porque haya seguridad jurídica, porque haya seguridad en general, porque haya Estado de Derecho. La cuestión es dónde se alcanza la presión fiscal óptima, ¿no? Y este gráfico lo que pone en manifiesto no solo es que esa relación no sea lineal, sino que sea no lineal, ¿no? Y que haya que buscar un punto de optimalidad, sino que además esa relación puede cambiar en el tiempo si aumenta la eficiencia de las administraciones públicas, ¿no? Porque claro, no es lo mismo, no va a ser lo mismo la predisposición de una sociedad a financiar un gobierno corrupto que a financiar un gobierno que no lo es, o a financiar un gobierno que funciona bien la sanidad, a otro que no tiene sanidad o que no funciona mal, ¿no? Es decir, que la eficiencia de las administraciones públicas es central. Y esto es muy importante, porque normalmente cuando se habla de subir o de bajar impuestos, ese debate sobre la eficiencia de las administraciones públicas, que en mi opinión es central, es la cuestión fundamental, está totalmente ausente, ¿no? Y debería ir parejo, ¿no? Es decir, ¿subimos o bajamos impuestos para qué? ¿No? ¿Para hacer qué o para dejar de hacer qué? ¿O para hacer qué de una manera más eficiente o no, ¿no? Y esto es fundamental en un momento en el que, como sabéis, estamos en la cuarta revolución industrial, en la que nos estamos jugando todo este proceso de transformación tecnológica y digital, y esto no va solo de empresas privadas, no va solo de bancos apuntándose a las nuevas tecnologías o a la banca digital, sino que va sobre todo también del conjunto de la sociedad y muy particularmente del sector público, ¿no? De cómo aprovechamos todas estas ventajas para que el sector público también sea mucho más eficiente, para que con cada euro de impuestos que pagamos obtengamos más y mejores servicios, ¿no? Y este es el reto, ¿no? Cómo evitamos quedarnos descolgados de ese proceso. Yo lo paro aquí, Rocío, para que podamos tener casi 20 minutos, ¿no? Un poquito, como mucho. Sí. Al menos de debate. Muy bien. Pues muchas gracias, Rafael. Muchas gracias a vosotros por la atención. Muchas gracias, Rafael Domene, porque nos ha dado una perfecta y estupenda clase de teoría económica a todos. Hemos también aplicada, teoría económica y aplicada a la situación mundial y de España. Entonces, tenemos unos minutos porque el profesor Domene se tiene que marchar en el AVE ahora, dentro de poco, y por lo tanto sean unas preguntas concretas y, bueno, pues contestará también brevemente. Profesor Lebón. Enhorabuena y muchas gracias por la magnífica exposición que has realizado. Yo quisiera, al hilo de tu intervención sobre las facilidades cuantitativas de los bancos centrales en los últimos años, ¿cuál es tu valoración precisamente de esas políticas monetarias
los últimos años? Y por otra parte, ¿cómo ves? Has indicado algo, los tipos de interés para el año que viene, incluso hasta el 2019, mejor, pero ¿cómo ves la evolución de los tipos en Europa a medio plazo? Sí, hombre, pues es una pregunta interesantísima. Son dos preguntas muy interesantes. La valoración, para mí, de lo que han hecho los bancos centrales es tremendamente positiva. Es tremendamente positiva. En Estados Unidos hay cierto consenso, porque como siempre, ¿no? Ya sabes que juntas a dos economistas y obtienes tres opiniones distintas, ¿no? Pero yo diría que hay cierto consenso de que si no hubiera sido por la actuación de la Reserva Federal y por el hecho de que ha estado al frente de la misma una persona como Ben Bernanke, que es un gran conocedor de lo que pasó en la gran depresión de los años 30, hemos evitado que esa gran recesión que hemos tenido ahora se convirtiera en una gran depresión como la que tuvo Estados Unidos en aquel momento, ¿no? Claro, Estados Unidos llegó a tener tasas de desempleo que duplicaron las que ha tenido ahora, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues eso hubiera supuesto no solo el colapso de Estados Unidos, sino también el colapso mundial. Y si uno piensa lo que ha pasado en Europa, incluso diría que con más razón, ¿no? Porque en un momento determinado, en los mercados financieros, cuando uno analizaba las primas de riesgo que llegaron a tener algunos países, y pasa de la prima de riesgo a la probabilidad que estaban asignando los mercados a la salida de ese país del euro, estamos hablando de probabilidades del 25, 35, en algunos casos 45% de que ese país abandonara el euro. Y si esa probabilidad desaparece y pasa de esos niveles a cero, ha sido gracias a la actuación del Banco Central Europeo y o sea, el whatever it takes de Draghi, no sabemos la de millones y millones de personas o de puestos de trabajo que se han evitado, ¿no? Que pasaran una situación de desempleo, ¿no? Por lo tanto, la actuación de los bancos centrales ha sido muy importante, muy positiva. Pero, claro, como siempre ocurre en economía, no hay menús gratis, ¿no? Esto que es muy positivo a corto y a medio plazo tiene costes. Y es natural que tenga costes, porque si no tuviera costes y los menús fueran gratis, pues ya habríamos encontrado la piedra filosofal del crecimiento económico. Basta con tener un banco central que le esté dando la manivela constantemente para que las economías crezcan sin fin. El coste se llama los efectos colaterales o los efectos secundarios que tienen estas medidas de expansión cuantitativa. Parte del crecimiento económico consiste básicamente en lo que los economistas denominamos sustitución temporal del crecimiento, es cambiar los precios relativos de activos financieros, cambiar el tipo de interés, que es un precio relativo, que nos permite traer crecimiento del futuro al presente. Entonces, la crisis no es tan grave ahora a corto plazo, porque crecemos más de lo que hubiéramos crecido sin esa política monetaria, pero es a cambio de crecer menos en el futuro. Insisto, y ahí hay un equilibrio, hay un dilema, ¿no? Por eso no podemos utilizar ininterrumpidamente las políticas monetarias, por eso los bancos centrales se tienen que embarcar en un proceso de normalización gradual. Claro, cuando generamos crecimiento mediante la distorsión de precios, los precios dejan de tener el valor asignativo que deben de tener y entonces se generan riesgos de burbujas, ¿no? Y esas burbujas, pues nosotros tuvimos una inmobiliaria, pero se generan otras en otros activos financieros. Entonces, hoy en día también hay cierto consenso de que pues, hay una burbuja en los mercados de bonos, hay una burbuja en muchos activos de deuda pública, porque no es razonable pensar que una eurozona que ahora mismo tiene una inflación
por encima del 1%, una inflación subyacente en el entorno del 1%, con un objetivo de inflación en el entorno del 1,8%, pues un país como Alemania pueda estar emitiendo deuda pública a 10 años por debajo del 0,5%. Es decir, que una rentabilidad real negativa en 10 años, superior a un punto al año. Es decir, que eso lo que significa es que alguien está comprando un activo por el que va a perder un 10%. Y eso es señal de que algo grave está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Que eso esa factura algún día la vamos a tener que pagar. Y la cuestión es ese crecimiento que hemos tenido de más para poder permitir esa recuperación económica, ¿cuál va a ser la factura que vamos a tener que pagar por eso? ¿Y cómo se va a producir? Si eso se va a producir como se han producido otras crisis, ¿con qué intensidad, ¿no? El día que se produzca una corrección en algunos mercados bursátiles, en algunos activos financieros, ¿qué efectos reales va a tener eso? ¿Que los va a tener? ¿Va a ser un punto menos de crecimiento? ¿Va a ser 2 puntos menos de crecimiento? Obviamente no será una crisis como la que hemos vivido ahora, que de esas crisis pues a lo mejor tenemos una cada 80 años, pero será como las otras, de las cuales tenemos una cada 10 años, ¿vale? Pues será una crisis más normal, una ralentización de crecimiento. Aquí en España tuvimos una de esas, lo que pasa es que como estábamos creciendo bastante apenas lo notamos, es como un resfriado, ¿no? Estábamos creciendo al 5%, pasas a crecer al 3%, sigues creciendo, te va bien, pero te has dejado dos puntos de crecimiento. Lo que pasó en el año 2000, cuando se produjo el pinchazo de la burbuja de las .com, ¿no? ¿Os acordáis, no? De todas las tecnológicas. Bueno, pues eso es lo que está por venir. Los tipos de interés se irán normalizando. Nosotros no esperamos subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo hasta el año 2019, que era la pregunta que me hacías. Con el resto de tipos, pues la pendiente de la curva empezará a subir antes, empezará a subir en el año 2018, porque no es normal que muchos activos financieros, que una parte muy importante de la deuda pública esté con unos tipos de interés tan bajos. Y por eso es importante también pensar que, de la misma manera que decía que no hay políticas monetarias gratuitas, tampoco hay políticas fiscales gratuitas. Porque nosotros seguimos teniendo una política fiscal expansiva, seguimos teniendo un déficit. Y ese déficit, este año estará en el 3,1%, sigue acumulando deuda. Y cuando se acumula deuda, pues eso significa que si te suben los tipos de interés, con una deuda que equivale al 100% del Producto Interior Bruto, si te suben los tipos de interés 100 puntos básicos, pues vas a tener que dedicar un punto del PIB, un punto, ¿no?, de la capacidad de generar rentas que tiene el país, a pagar tipos de interés mayores de la deuda pública que tenemos contraída, y por lo tanto ese dinero que tendremos que destinar al coste de financiación de la deuda pública pues significará menos recursos para hacer otras políticas públicas que son necesarias, ¿no? Y ese es el dilema que tenemos, ¿no? Bueno, si acaso una pregunta más, ¿hay? ¿Breve? Está. Vale, profesora Rocío Román, sí. Muchas gracias. Quería felicitarle también por la conferencia excelente. Y quería hacerle una consulta en relación al caso de China, que lo ha mencionado. ¿De qué forma esa situación preocupante por el alto endeudamiento puede afectar a la economía europea, sabiendo además el escenario yo que trabajo también en el área de energía, de precios del petróleo que están contenidos y con la deslocalización de empresas en estos países emergentes, si puede afectar, o hay distintas estimaciones, distintas previsiones de posible impacto que pueda tener esa situación para Europa? Sí, vamos a ver, yo creo que no hace falta que me extienda en este tema de la corrección del nivel de endeudamiento. El problema es que cuando las empresas y el sector productivo se tiene que desendeudar, pues lógicamente la actividad económica disminuye. Y además, cuando se tiene que desendeudar una economía, pues hace que muchos proyectos de inversión, muchas empresas que eran rentables o que eran solventes dejen de serlo. Y eso tensiona las condiciones de financiación.
esto lo que significa es que China va a tener una repercusión sobre la economía mundial básicamente por dos canales. Uno es el canal comercial, si su economía crece menos, pues lógicamente importarán menos bienes producidos en Europa, las empresas españolas. Pero claro, hay que entender que hoy en día el comercio mundial es a través de cadenas mundiales de producción. Hay muchas empresas españolas que ellas lo saben perfectamente, pero nosotros decimos, no, pero es que nuestra exposición a China es pequeña porque hay pocas empresas que exporten a China. Bueno, hay pocas empresas que exporten directamente, que ya hay algunas más, pero hay muchas empresas que exportan a Alemania componentes que se terminan vendiendo luego en bienes finales en China, y de estas hay muchísimas, ¿no? Entonces tienes todo este canal, que es a través del canal del comercio internacional, y luego tienes el canal financiero, ¿no? ¿Por qué? China tiene un colchón financiero muy grande, tienes fondos soberanos y una capacidad de ahorro enorme, con la que eso les vendrá muy bien para limpiar y sanear sus sistemas financieros si lo necesitan, y las empresas que lo necesiten. Pero claro, eso significará que buena parte de todos estos fondos que hasta ahora estaban comprando deuda pública americana, los treasuries americanos, o deuda europea, pues a lo mejor ya no lo hacen en el mismo volumen, ¿no? Y por lo tanto, esto lo que significa es que al final el tipo de interés mundial y por lo tanto la situación en los mercados financieros internacionales, que no es más que el juego de la oferta y la demanda, de ahorro por un lado y demanda de ese ahorro por parte de las empresas o los sectores públicos que están endeudados y que necesitan refinanciar su deuda, pues eso significa que cuando quitamos a un país tan importante que representa el 20% de la economía mundial y una parte de su ahorro, pues a lo mejor está limpiando su propia economía y no atendiendo las necesidades de financiación de otros países, pues este es otro canal indirecto muy importante por el que veríamos, pues eso, caídas en bolsa, con el consiguiente efecto de riqueza que eso genera a nivel mundial, aumento de las tensiones de financiación, aumento de la volatilidad, aumento de todos los diferenciales de tipos de interés, de las primas de riesgo, y todo eso, bueno, pues es un elemento de incertidumbre considerable, ¿no? Una parte muy importante de la desaceleración que se produce en el comercio internacional en 2015 se debe precisamente a la desaceleración del crecimiento en China. Lo que pasa es que no hemos sido muy conscientes de eso, porque China ha seguido creciendo, pero ha habido sectores, o sea, el desplome de las materias primas que se producen en algunos países y el hecho de que algunos países que dependen mucho de la producción de materias primas hayan entrado en recesión se debe precisamente a eso, ¿no? A la desaceleración que se produjo en la economía china, y eso sin tener que hacer un proceso de aterrizaje brusco como consecuencia del desapalancamiento y de la limpieza que en algún momento tendrán que hacer de su economía. Pero vamos, no cabe duda, esto es lo que ocurre, ¿no? Una economía planificada en la que se generan muchos incentivos perversos a endeudarse, a operaciones de financiación cruzadas entre empresas, ¿no? Que son pelotas de deuda que van circulando y que son cada vez más grandes. El problema es, mientras se está circulando y van pasando de una mano a otra, pues bien, el día que se pare y veamos el tamaño de la deuda que hay, pues tendremos un problema, hay que limpiarlo. Eso, bueno, pues sabemos que son procesos que no son suaves, ¿no? Afortunadamente, la ventaja que hay en el caso de China, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros países, como por ejemplo España, es que, claro, nosotros dependíamos mucho de la financiación exterior y por lo tanto no podíamos hacer ese proceso de desapalancamiento sin ayuda de fuera. China no depende, es un país que genera más ahorro del que internamente consume y por lo tanto ellos pueden hacer esto por sí solos. Muy bien, pues muchas gracias de nuevo por la intervención de don Rafael Domènech y también a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.